nos incorporamos y estamos ahora. Yo voy a hacer, simplemente voy a acompañar a Tamara Ruiz, que nos va a hablar de la historia y la evolución del vestuario en videojuegos, y Alberto Lozano, que nos va a contar sobre todo los procesos de diseño en el ámbito de los videojuegos, y que también hablaremos con Alberto del propio definición de avatar. Pues nada, Tamara, si te parece, te dejo que nos expongas un poco, que te lo conoces muy bien y yo creo que les va a encantar a los asistentes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Tamara Ruiz y soy docente del grado en Diseño y Gestión de Moda de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy vamos a hablar rápidamente de la evolución del vestuario en los videojuegos y vamos a intentar comprimir 50, 60 años de historia en 15 minutitos que tenemos, pero vamos a intentar hacerlo de manera amena y que lo entendáis y que lo disfrutéis, sobre todo porque realmente hemos vivido la evolución del vestuario en los videojuegos de cerca. Y a poco que tengáis la vacuna ya puesta, habéis visto un salto importante en la calidad de la imagen y en la calidad del diseño de la moda en el vestuario de videojuegos. Realmente, al principio, ¿me podéis confirmar que se está viendo correctamente la presentación? Sí, ahora se está empezando a ver. Originalmente los videojuegos que nos encontrábamos eran proto-videojuegos más que videojuegos como tal y aparecían en universidades, en centros de investigación, con lo cual realmente no había un objetivo estético como el que quizás puede existir actualmente. Y además nos encontrábamos con un problema importante para el diseño de vestuario, es que no existían interfaces gráficas en muchos casos. O sea, nos encontrábamos con una serie de máquinas, una serie de ordenadores en aquel momento, pero que no tenían pantallas. Con lo cual no era viable diseñar moda para videojuegos, puesto que no existía esa posibilidad. Sin embargo, con el tiempo, con los avances tecnológicos, todo eso fue mejorando paulatinamente y nos encontramos con uno de los primeros grandes booms de los videojuegos, que es la aparición de los salones recreativos. Cuando aparecen los salones recreativos, empiezan a aparecer una serie de máquinas que ya nos van sonando un poquito más cercanas, como por ejemplo Pong, como por ejemplo Space Invaders, y ahí ya empezamos a tener personajes, empezamos a ponerles cara, color, cuerpo. Todavía no tenemos vestuario, no tenemos moda, pero sí que ya parece que empieza a evolucionar un poco la tecnología en ese aspecto. Después empiezan a llegar las primeras consolas domésticas. Esto significa que el público empieza a tener mucho más cerca toda esa tecnología y empieza a involucrarse quizás un poco más, porque ya no es el chaval que sale del cole y se va a jugar a los recreativos, sino que ahora es el vecino que está también en casa, la prima que va a visitarles, y empiezan a jugar todos a videojuegos. Y eso significa que el público se va diversificando un poco más. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología en ese momento todavía no nos permite o no nos aporta la facilidad para diseñar que quizás estamos pensando actualmente. Entonces, a veces hay personajes, pero no llevan vestuario, simplemente son un bloque de píxel, o hay que echarle un poquito de imaginación al asunto. Por ejemplo, eso que estáis viendo ahí son personajes que realmente no dejan de ser, pues eso, bloques pequeñitos de píxeles que interactuamos con ellos, sabemos quiénes son, quizás incluso tenemos una portada del videojuego que sí que les pone un poquito más de vestuario, de moda, pero en el videojuego realmente no podemos hacer mucho más que ver esos bloques de píxeles. Además, debemos tener en cuenta que hasta este momento la narrativa del videojuego no tenía en cuenta ese diseño de moda o ese diseño de vestuario. Más allá de ese bloque de píxel que quizás distingue entre un bando y otro del videojuego como mucho, no había más información, o el vestuario no proporcionaba más información que esa. Sin embargo, como la imaginación al final va muchas veces por delante de las posibilidades tecnológicas, lo que se hacía era generar una portada mucho más interesante estéticamente hablando, cuando luego realmente te ponías a jugar al videojuego y era lo que veis a la derecha, con lo cual ahí sí que jugábamos un poco con la parte de diseño, pero todavía no teníamos la posibilidad real de generar un diseño interesante y un diseño de moda que realmente se
pueda llamar como tal. Sin embargo, empieza a cambiar la cosa y os voy a decir cuándo, a mi juicio, después de haber hecho una investigación sobre este tema, cuándo empieza a cambiar eso. Y para mí, el punto de inflexión del vestuario en los videojuegos es el lazo de la señora Pac-Man, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora una prenda de moda, o de ropa, como lo queráis llamar, es capaz de generar o darnos información de un personaje y nos permite identificar a un personaje frente a otro. Si no tuviésemos al lazo de la señora Pac-Man, más los labios, el lunar y demás, no seríamos capaces de identificar una bolita de píxeles de otra. Con lo cual, ese lazo para mí es la primera vez que aparece la moda en los videojuegos. A partir de ahí ya todo va incrementándose y empezamos a tener, por ejemplo, a Mario y a Luigi. Con ellos somos capaces de ver la diferencia por el vestuario que llevan, por el color que llevan. Y luego también, pues bueno, vamos teniendo a una serie de personajes a los que vamos identificando en función de su vestuario. Bien, con lo cual, ahora sí tenemos moda en videojuegos. Y la cosa, evidentemente, va evolucionando y además a un ritmo bastante vertiginoso. Y es que hay, o empiezan a aparecer, una serie de videojuegos en los que el vestuario forma parte de la dinámica del juego. Por ejemplo, en eso que estáis viendo ahí, es un videojuego de 1985 en el que el vestuario, la armadura que lleva el personaje, forma parte de lo que estás jugando y cuando te disparan te quedas sin la armadura y pierdes vidas. Bien, con lo cual ahora ya empezamos a incorporar esa información en el videojuego que va de la mano del vestuario. Entonces, todo esto va cambiando rápidamente, va evolucionando y aparecen otros videojuegos en los que además el vestuario habla del personaje. En Street Fighter, esto ya quizás nos pilla un poquito más cerca a lo mejor, el vestuario del personaje está en función del origen del país, de origen del personaje. Con lo cual aquí utilizamos una prenda de ropa, un accesorio o lo que vaya en cada caso, para contar la historia del jugador. Bien, entonces, quizás aquí empezamos también a ganar un poco de público que se empieza a ver identificado con esas prendas, ese vestuario. Y, por supuesto, todo va a evolucionar de una forma mucho más rápida cuando empiezan a aparecer este tipo de consolas que seguro todos conocéis. Las más populares fueron, por ejemplo, la NES, Game Boy, yo creo que prácticamente todo el mundo ha podido tener, y PlayStation ya es quizás otro de esos puntos de inflexión, ¿no?, que comentábamos. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener muchas más posibilidades de diseño, mucho más público también que es capaz de sentirse identificado con esos videojuegos, que juega a diferentes historias. Y yo aquí os pongo un vídeo que me diréis, a lo mejor, Tamara, yo no he jugado a eso nunca, no lo conocía. Yo os diré que a mí me cambió la existencia porque no solamente existía el Street Fighter, sino que existían otra serie de videojuegos. Y en concreto, ahora no quiero tirar tierra encima a mis amigos de Clon y de Sedi, pero que sepáis que este fue el primer desfile en videojuegos. Os voy a poner un vídeo muy cortito de un juego de Barbie. Un juego en el que tú vestías a la Barbie con diferentes prendas y luego te hacía tu desfile digital, ¿vale? Esto estamos hablando de 1996, o sea que esto ya existía. Vale, entonces, confieso aquí y ahora que quede grabado que esto fue lo que a mí me hizo dedicarme al diseño de moda. ¿Vale? Pero bueno, seguimos evolucionando, ¿vale? A ver, que pase correctamente, estoy pasando al revés, creo, perdonadme. Ahora, seguimos evolucionando y la tecnología ya nos empieza a permitir dotar de mayores detalles estéticos a las prendas que estamos diseñando. Empieza a surgir, bueno, incluso siguen evolucionando una serie de cadenas de videojuegos que hemos comentado antes. Por ejemplo, Mario se hace todo un mundo.
Street Fighter sigue evolucionando, tenemos, por ejemplo, Indiana Jones también, que va mejorando en cuanto a la estética. Y otro de los grandes hitos de la moda en el videojuego llega con nuestra amiga Lara Croft, que a pesar de que podríamos generar un debate en cuanto a otros temas, no es lo que nos interesa aquí. Aquí vamos a hablar de la parte textil y de la parte del vestuario, y es que antes era un bloque de píxeles y la evolución tecnológica ha permitido que esos bloques de píxeles ahora tengan movimiento, tengan movilidad, el vestuario en definitiva ha mejorado y además se ha convertido quizás en uno de esos elementos que todo el mundo piensa cuando se le viene a la cabeza un vestuario de un videojuego, ¿no? Porque fue tremendamente icónico y, bueno, supongo que muchos recordáis la influencia y las noticias que hubo alrededor de este tipo de vestuario. Tenéis ahí un pequeño GIF de cómo va evolucionando el vestido. Y para que os hagáis una idea de a dónde quiero llegar con esto, y es que el vestuario empieza a cobrar tal relevancia que ya somos conscientes de que el personaje va vestido. Y somos conscientes porque, de hecho, hubo una serie de personas que se dedicaron a hackear, entre comillas, el videojuego para desnudar a la protagonista. Eso significa que ya somos conscientes de que eso son prendas, ya no son bloques de píxeles, ahora tienen importancia propia. Con lo cual, aquí tenemos otro de esos grandes hitos después del lazo de la señora Pac-Man. La cosa sigue evolucionando y llegan juegos de simulación de vida que cada vez son más realistas y cada vez nos acompañan más y dedicamos más tiempo a ellos. Por ejemplo, tenemos los Sims, que todo el mundo conoce, prácticamente todo el mundo habrá jugado, y en definitiva se trata de pues eso, generar un universo alternativo en el que pasamos muchas horas. Y además, la franquicia de Sims ha evolucionado, yo creo que de las que mejor lo ha hecho, porque ha sabido adaptarse muy bien a las necesidades del mercado. Y es que, de hecho, en los Sims también se podían hacer desfiles. ¿Vale? No sé si se está viendo así. Tú vestías a tu sim y te hacías tu desfile tranquilamente, ¿vale? Con lo cual, aquí ya directamente es que tenemos un videojuego que está pensado para diseñar y para desfilar y para incluirnos un poco en ese mundo de la moda y de los desfiles. En definitiva, aumentan las opciones de personalización porque tenemos accesorios, tenemos muebles, tenemos peinados, incluso tenemos ropa para mascotas. O sea, es que a ese punto llegamos con la moda en los videojuegos. Y las empresas también van perfeccionando esa estética y ese vestuario porque tenemos la tecnología que lo hace posible. También es cierto, hay que tener en cuenta, no sé, voy bien de tiempo, que alguien me pare si no es así, que yo me lío a hablar y... También es cierto que tenemos que tener en cuenta que el vestuario va a permitir que el usuario se sienta identificado con el juego y sienta que el juego es realista o no. Aquí estáis viendo a la izquierda una imagen de Assassin's Creed en la que el videojuego tiene un vestuario extremadamente realista. No sé si habéis jugado alguna vez, pero es que es increíble. Se ven los pespuntes, se ven hasta las fibras de los hasta las fibras de los tejidos. Y luego tenemos otro videojuego cuyo nombre es Resident Evil, que es quizás de los videojuegos más peor hechos que podéis ver. Eso que estáis viendo ahí es un videojuego de 2005, no es de 1980 ni mucho menos, y en teoría está ambientado en Madrid en el año 2004. Yo no sé vosotros qué hacíais en el año 2004, pero Madrid no tenía esa pinta, ¿vale? Con lo cual, a eso voy también en cuanto a que la estética y el vestuario del videojuego puede hacer que te lo creas y te metas en el videojuego o que te horrorice. Muchas entregas, está claro que van avanzando con la tecnología, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los ejemplos, especialmente en Final Fantasy. La evolución es absolutamente descomunal, ¿vale? Del bloquecito este de píxeles que parece un muñequito al personaje que ya parece casi una persona. La verdad es que ha mejorado muchísimo y eso es gracias a la tecnología que va evolucionando. Otra cosa importante es que en videojuegos
no nos tenemos que regir ni por unas normas ni por un cuerpo concreto. No tenemos por qué vestir a personas, podemos vestir a dinosaurios si nos apetece. Y tampoco tenemos que jugar con la gravedad, porque podemos prescindir de ella y hacer un hacer un vestuario de llamas que vayan flotando, por ejemplo, con lo cual es otra de las grandes ventajas que nos da el vestuario de videojuegos. Por otro lado, bueno, lo que os comentaba, no necesitamos tampoco tener en cuenta con muchas comillas, porque está claro que al final la realidad o el realismo de los materiales sí que hay que tenerlo en mente. Pero tú puedes hacer un diseño de calaveras, un diseño para un monstruo. O sea, realmente aquí ya escapas del mundo real y pasas a un universo completamente digital que gracias a esos avances que hemos ido comentando te van a permitir generar un diseño completamente distinto a lo que harías de forma física. Es cierto que también las mecánicas del juego han ido evolucionando, pues por ejemplo ahora hay videojuegos en los que si no te pones una prenda para el frío, tu personaje muere de frío, o si no te pones una prenda para el calor o una prenda para bucear, no puedes bucear, con lo cual todo eso también va formando parte del videojuego. Bueno, esta es una de las que os comentaba, de que si no te pones la prenda de frío te congelas. Y van llegando nuevos videojuegos y nuevas plataformas y aparecen lo que se denominan las skins, que al final no es ni más ni menos que permitir al usuario personalizar su personaje. Y esto genera una cantidad de ingresos absolutamente descomunal. Y además, no solamente es una oportunidad para las personas que se dedican al mundo de desarrollar videojuegos, sino que también es una oportunidad para los diseñadores. Yo no sé, bueno, veo caras de los que veo caras de los que han pasado por aquí, veo caras que afirman hacer un diseño en físico, hacer un patrón, hacer un actual, coserlo. Todo eso te lleva un tiempo y una energía que quizás no tienes o no te apetece. Hacer un diseño virtual es infinitamente más agradecido porque es mucho más rápido, no tienes que cortar nada, no te equivocas. Si te equivocas, le das a Control Z y ya lo tienes solucionado. Con lo cual, todo esto nos está permitiendo tener nuevas oportunidades, tanto a los diseñadores como a las personas que desarrollan en la parte de videojuegos. Ahora también se está volviendo a una estética un poquito más sencilla. Por ejemplo, tenemos Minecraft, que volvió un poco a ese bloque de píxeles sin perder la esencia del vestuario de videojuegos, porque ahora ya es importante esa personalización. Tenemos Animal Crossing, tenemos Among Us, que todo el mundo, bueno, casi todos conoceréis actualmente. Y ahí también tienes la posibilidad de personalizar tu personaje, tu muñequito, con prendas de ropa. O sea, que no nos olvidamos de la importancia del vestuario en los videojuegos. Y también, por supuesto, aparecen las skins y hay que pagar por ellas, con lo cual es una fuente de ingresos importante. Voy terminando ya. Tenemos Fortnite también, que es ahora mismo el sitio en el que más dinero se genera vendiendo skins. Y en definitiva, desde un punto de vista comercial, lo que tenemos es que la personalización de videojuegos es algo extremadamente rentable y además ha pasado de ser un panel de opciones en el videojuego a tener una importancia de miles de millones en el mercado. Por otro lado, hay videojuegos que tienen un formato en el que tú te puedes descargar el videojuego, jugar gratuitamente y la fuente de ingresos del videojuego es la personalización, con lo cual la importancia de la moda y del vestuario de los personajes en esos videojuegos es absolutamente, claro, es brutal. En resumen, el vestuario de los videojuegos ha pasado de ser un elemento secundario, un bloquecito de píxeles, un lacito, a tener un papel protagonista y además a formar parte de la historia de ese videojuego. Y esto ha sido posible gracias a todos esos avances tecnológicos que nos han ido comentando a lo largo del día de hoy. Y no podemos pensar que es un elemento más, no es un fondo de pantalla, no. Es un elemento que permite que el usuario se sienta reconocido o se sienta dentro de ese videojuego y eso hace también que paguen más por ello. En definitiva, vamos a generar un vínculo entre el jugador y el juego gracias a esa personalización y gracias a esos detalles estéticos que hemos visto cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
Hasta aquí mi parte, creo que voy un poquito fuera de tiempo. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, quedo a vuestra disposición. Gracias. No sé, ¿funciona esto? Creo que sí. ¿Hola? ¿Hola? A ver, sí. Vale, no, perdona. Pues no, muchas gracias, Tamara. Si te parece, dejamos las preguntas luego al final, porque además yo creo que podréis comentar los dos. Además, yo me estoy forrando a hacerte preguntas yo. O sea que... Pues, mira, si queréis, bueno, Alberto, te presento poco, porque ya estás muy presentado y Alberto... yo creo que llevas bastante tiempo, ¿no? Trabajando en Péndulo. Unos 16 años, sí. Sí, pues nada, ayer. Y entonces, bueno, yo sí que a nuestra audiencia sí le quería comentar que Alberto, en nuestra opinión, aparte de una persona con una sensibilidad especial para estos temas e interesado por la evolución, nos parece que está en una posición muy buena para comentar cosas muy similares a las que comentaba Tamara, porque claro, Péndulo yo creo que tiene pues más de 20 años la empresa, ¿no? Sí, creo que exactamente 26, pero vamos por ahí. O sea, que sois yo creo que sois de lo más senior que hay en videojuegos en España, ¿o no? Fueron de los pioneros, porque claro, todo esto arrancó en la parte en la que las aventuras gráficas empezaban a despuntar en el tema de los videojuegos, cuando ya se podía añadir una capa por encima de todo ese amasijo de píxeles, añadir narrativa, fomentarlo con los puzzles y demás. Que eso era lo que les interesaba fundamentalmente a Ramón, a Felipe y a Rafa, que fueron los que arrancaron la idea de Péndulo Studios. Y como su idea es contar historias, pues ese era el punto inicial. Cuando vieron que a partir de las aventuras gráficas ellos podían desarrollar un contenido, se lanzaron ya por él. Eso me encanta porque, como comentábamos al principio, los ingenieros que se animan a contar historias, ¿verdad? Que les tira mucho la creatividad, es una cosa que ahora es como más fácil, pero en el fondo conceptualmente es lo mismo. De hecho, tenía aquí apuntado para preguntarte, Roberto, porque yo recuerdo que la primera vez que fui a llamaros, miré en vuestra web que tenéis una sección que pone In the Beginning, y entonces vi que salía, entiendo que es un clip de algún videojuego de los primeros, donde el personaje lo primero que hace es entrar en una habitación y coger ropa, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, no sé ahora mismo cuál es, me imagino que será o de Igor o de Hollywood Monster, uno de los, no te lo sé decir, de los dos. Pero vamos, me pareció muy significativo que lo primero que era meterse en el armario. Sí, bueno, para nosotros fundamentalmente hay dos cosas que priman en... ¿Me lo acerco un poco más? ¿Ahí? Vale. Que priman dentro de Péndulo Studios, que es, por un lado, la narrativa, porque es el punto de inflexión que nos diferencia del resto de los videojuegos, tener una trama que cause sensación en el jugador, que le apetezca ir descubriendo, fomentado por una ligera dificultad con los puzzles y demás para que sea más atractivo. Y luego lo visual. Evidentemente todo entra por los ojos y si tú ves una imagen que te impacta, vas a querer jugar a ese videojuego sin que todavía sepas la trama que hay detrás. Es como la portada de un libro, básicamente. Lo que primero queremos tener el impacto visual y después que vayan descubriendo lo interesante que es la historia. Gracias a Dios, cuando ya llevas muchos años detrás, tienes un sello, la gente sabe a lo que atenerse cuando compra un juego tuyo y sabe lo que hay. Entonces esa parte ya no hay que fomentarla tanto, ya es algo que se sobreentiende. Y una de las partes fundamentales para contar acerca de nuestras historias es el vestuario. El vestuario cuenta muchas cosas y, bueno, como comentabas en la presentación, es que a lo largo de los años se ha ido dando la posibilidad de desarrollarlo. Nosotros, como además al principio del todo lo que hacíamos era trabajar con sprites pre-renderizados, eso ya nos daba un avance con respecto al resto de videojuegos que trabajaban con polígonos en tiempo real, porque podíamos representar la imagen de ese avatar, de ese personaje, de una manera más clara y más definida que se puede hacer cargando polígonos en 3D en una PlayStation en el que le costaba moverlo y demás. Según ha ido avanzando la tecnología, todo eso se ha ido subsanando y ahora ya puedes hacer verdaderas locuras. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que te falta ahí por incluir en la presentación era lo de Black Desert, el vestuario de Black Desert, o sea, un videojuego, un MMO que directamente cogen y sacan el editor aparte y dicen, mira, si quieres tienes el editor y te puedes configurar el personaje como tú quieras. Es como decir, wow,
Y además lo ves, coreanos ahí a lo loco, todo brilli, pelos por todos lados, o sea, es increíble aquello. Entonces, bueno, pues vamos evolucionando y poco a poco vamos incluyendo más procesos técnicos a los pipelines que tenemos dentro de la estructura de un videojuego. Por desgracia, todavía no podemos incluir determinadas cosas que le aportan más realismo o más estética a la ropa, como por ejemplo el tema de las colisiones y demás. Es algo que no podemos permitirnos todavía hacer simulaciones en tiempo real de los tejidos, porque es algo muy costoso, tiene que calcularse un montón de píxeles ahí a tiempo real y de vértices, con lo cual es algo que se desecha. Se recrean, más o menos se hacen aproximaciones, pero no terminan de ser fehacientes porque no se puede, básicamente. Pero ¿no te parece que eso, o sea, en relación con tu experiencia, que ya son muchos años, tú estás y coincides un poco con Tamara en lo que es la evolución tanto del desarrollo de la identidad estética en general, y a propósito de esto último que dices, ves más cerca el momento en que podemos acercarnos al tiempo real ya ejecutando en... Bueno, yo creo que es que, como siempre, depende de la tecnología del usuario, de la aceptación que tenga el usuario para cambiarse de plataforma, por así decirlo. En el momento en el que se acepte que cada 5 años vas a dar un salto tecnológico bestia, por así decirlo, se avanzará. Porque es que eso está hecho. Si el problema es cómo llegas al usuario con toda esa tecnología, porque claro, al final tienes... Alguien que se compra una consola, se compra un PC es porque lo quiere tener durante un tiempo, no lo va a ir renovando cada poco tiempo. Entonces ese es el problema. En el momento en el que eso pueda ocurrir, no habrá ningún problema técnico detrás, porque yo creo que ya existe. Porque, por ejemplo, no lo hemos comentado antes con ellos, pero o sea, en fin, tenemos a las puertas el 5G. Y yo creo que eso, o sea, un par de ingredientes, que es un poquito de COVID y un poquito de 5G, yo creo que le pega un salto muy, muy fuerte al tema, ¿no? O sea, yo realmente, ¿no crees que está esto ya muy a las puertas? Todo lo que sea online y pre-renderizado, no hay problema, o que sea online contra un servidor. O sea, tú contratas un servidor en Amazon, eres una plataforma que te dedicas a la moda y no hay problema. Claro, si tú quieres llevarte eso a la Nintendo Switch, ahí es cuando dices, es imposible meter lo que quiero meter en este aparato, porque el hardware no tiene la capacidad de asumir todo lo que tú quieres proporcionarle. Entonces, las plataformas son las que hacen que tú estés dependiente de la tecnología. Oye, y Alberto, una cosa que yo personalmente tengo, me permito contárselo a la audiencia, cuando fui a verle a Alberto, yo no sé, 1 o 2 meses antes le había comprado Blacksat a mi hijo. Qué guay. Y se lo había comprado en papel. Y entonces luego fui a verles y entonces ya vi que lo habéis desarrollado y tal. Y sí me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue el proceso del diseño del vestuario, y yo te diría que un poco más allá del vestuario, porque claro, vestís a animales con rasgos humanoides, ¿no? Sí. Bueno, por suerte, no sé si le tengo que dar el de abajo. Vale, aquí está. Bueno, este es uno de los personajes que salía en Blacksat, que se llama María. Y bueno, por suerte, para mí, por suerte, trabajar con un cómic como Blacksat es fenomenal, porque tienes un montón de información detrás, los autores son súper accesibles y hemos trabajado con ellos de una manera muy fluida, y la información está allí, y como es un cómic realista, a pesar de que son animales antropomorfos, el resto del mundo que existe a su alrededor es el mundo real. Entonces tenemos toda la información, tenemos el marco histórico, tenemos el contexto, lo único que tenemos que hacer es buscar información. Y bueno, pues dentro de esa información que buscamos, pues nosotros como diseñadores, artistas, enseguida vamos a buscar referencias dentro de las distintas plataformas que hay, por Pinterest, por Google. Tienes una idea en mente, haces un primer boceto, la desarrollas y luego vas a hacerte tu board de referencias para ese personaje. Entonces, bueno, en este caso... Perdona, Alberto, que es exactamente el mismo proceso que se hace en diseño en general. Claro. Es que hay muchas veces que se considera que eso es distinto. Sí, sí, sí. La única diferencia es que nosotros no estamos preparados, no tenemos la preparación para hacer patrones. Aunque ahora ya vamos haciendo patrones y vamos haciendo peluquería y vamos haciendo un montón de cosas, fundamentalmente nadie te enseña cuando te apuntas a un curso de diseño de personajes o de modelado en 3D a hacer patrones. Hasta ahora. Hasta ahora por lo menos nadie te enseña.
Entonces es un poco con lo que nosotros intentamos promover ahora con vosotros, que estamos intentando evolucionar un poco, ir un pasito más para allá dentro de este mundo. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Nos buscamos la referencia, nos la llevamos a nuestros programas de diseño de 3D, en ZBrush, en Maya, en Blender, lo que utilices, hacer la base y luego el esculpido. Digo esculpido porque es esculpido, o sea, cogemos una pieza y esto es como si fuese arcilla, sumamos y restamos hasta que conseguimos el resultado que nosotros queremos. En este caso, lo que hacemos además es estilizar un poco la forma, aunque las proporciones son realistas, la señora tendrá cara de gata, pero el pelo es un un peinado que se lleva en la época y la ropa y el vestuario es igual, incluso las proporciones son las de una mujer normal, bueno, normal y corriente, no, una mujer un poco más despampanante de lo normal, pero bueno, algo que es reconocible. Pero nosotros lo que hacemos es eso, vestir y esculpir sobre ella. Tenemos el avatar y sobre ella hacemos distintas extracciones de su cuerpo y sobre ella vamos trabajando y tallando o esculpiendo esa parte de la ropa. Luego le añadimos los detalles, las costuras. Al final es pintar, por así decirlo, y esculpir por encima, para intentar conseguir esa parte del realismo. ¿Qué pasa? Que ahora con herramientas como Claw, Marvelous Designer y demás, toda esa parte ya la puedes conseguir mediante un patrón que te proporcione una malla en 3D, que ya sí te la puedas introducir dentro de tu software de 3D y ahí darle el pase final para dejarla como tú quieres que esté y además exportarla de una manera que el motor la pueda reconocer y pueda trabajar con ella. Es que, ¿os parece? Y esto también te lo preguntaría a ti, Tamara, porque tú has comentado antes una cosa que es digamos que el diseño en 3D es más agradecido, y está hablando ahora Alberto de cómo se esculpe al personaje. No podía estar con nosotros hoy, pero Isabel, que ha comentado antes en la primera sección, siempre cuenta que ella en los procesos de alta costura, que es donde se ha pasado ella la vida, ella siempre dice, es que muchas veces la gente piensa que nosotros hacemos un vestido, pero no hacemos un vestido, hacemos un look total, dice, incluyendo conseguir el cuerpo que quiere la mujer. Porque luego anatómicamente nosotros, como han estado comentando antes Íñigo, Jorge y Gerard, pues tenemos diferencias con lo que somos. Entonces, la pregunta sería, para Alberto, en el proceso de desarrollo de estos personajes, la moda en un sentido amplio, es decir, que incluye la identidad completa, si vosotros, digamos, que consideras que lo incluís en una fase un poco más avanzada dentro del desarrollo del personaje, o la tenéis cada vez más en cuenta desde el principio, o siempre, y para ti, Tamara, la pregunta sería si ese agradecimiento, digamos, de que es más fácil, crees que está sucediendo, que claro, según van avanzando las capacidades, también la pinta también se ve más, que decir, cuando un patrón no está bien hecho, el movimiento del abrigo en 3D no es igual. Si queréis, ¿cómo contestas tú primero, Alberto? Vale. Para nosotros, siempre que empezamos a desarrollar un videojuego, se trabajan con distintos borradores y se buscan referencias tanto de los personajes como de los escenarios en los que va a suceder las secuencias y demás. Entonces, para un personaje muchas veces trabajamos con referencias de actores, pues se le viene a la mente a Ramón o a Josu que están desarrollando el guión, oye, pues es que me recuerda a Willem Dafoe, me recuerda a Leonardo DiCaprio, a quien sea. Y además tenemos una serie de líneas en las que nos dice el estatus al que pertenece, la profesión que desarrolla, el estado mental en el que está, una serie de parámetros que nos ayuda a pensar ya en cómo va a vestir esa persona. Por la edad, por la situación, en fin, por un montón de cosas, te sirve de apoyo para hacerlo. Entonces nosotros pensamos en un look total, pero además es en un look total que se va a desarrollar a lo largo del videojuego, porque en los videojuegos nosotros trabajamos con el vestuario por distintas partes. O sea, no tenemos un personaje como si fuese los Simpsons, que arrancas el juego y termina vestido de la misma manera, sino que a lo largo del juego va a pasar por distintos vestuarios. Y muchas veces van a estar desarrollados, o sea, van a estar pensados esos vestuarios con el desarrollo del personaje dentro de la historia o de su estado psicológico en ese momento. Entonces, pues aquí, por ejemplo, hay una parte en la que, bueno, se ve como ya cuando está un poco más confiado la forma que tiene de vestir, cuando está en casa que trabaja de una manera un poco más cómoda, distintas partes y vestuarios que se piensan como look total para un personaje. Tenemos un avatar y luego ese avatar
se reconfigura y se vuelve a vestir. Se reconfigura porque cambiamos pelo, tenemos distintos tamaños de barbas, por ejemplo. Por ejemplo, perdona, pero porque para ti avatar, exactamente ¿qué es? Que lo Wow. han comentado antes, pero ¿qué es para ti un avatar? ¿Hay uno o hay varios por personaje? Vale. Para mí tenemos, por así decirlo, trabajamos con un personaje y luego cada personaje lo desgranábamos en avatares. Porque cada avatar, como te comento, se corresponde un poco al momento en el que está sucediendo la historia y además se corresponde con una manera distinta de vestir y de pensar también. Entonces, aunque es el mismo personaje, tiene distintos avatares progresivamente. Sería como el look en moda, ¿no? Sería como el look en moda, pero ya no es solo lo visual, sino que vamos un paso más allá y para nosotros un avatar es el look, o sea, lo que tú ves, pero además lo que tú percibes de cómo está ese personaje en ese momento. Como tenemos la suerte de podernos apoyarnos en una narrativa muy fuerte, es algo que es una información extra que le vas dando al jugador y que se apoyan las dos, tanto la narrativa como lo visual. Bueno, o sea, que la narrativa que incluye lo emocional, claro, del personaje. Claro, sí, evidentemente. Como además nuestros juegos tienes que tomar tú las decisiones, pues el jugador se implica emocionalmente de alguna manera con ese personaje. Esa es la clave, yo creo, la implicación emocional que te genera el realismo del vestuario. Claro. Si quieres te respondo a la pregunta que me has hecho antes. Sí, que no quería, la tengo aquí apuntada. Porque estoy muy de acuerdo con Isabel, y es que no se ve en muchas ocasiones todo el trabajo que hay detrás cuando ves una prenda terminada, y sobre todo mis alumnos que veo por aquí delante lo sabrán y lo tendrán en mente. Y cuando tú ves una prenda que sienta bien, no eres consciente de todas las veces que se ha tenido que probar hasta llegar a ese punto. Y si ves una prenda que sienta mal, lo notas, lo ves, se percibe instantáneamente. Y yo creo que eso ocurre también con el vestuario de los videojuegos. En el momento en el que ves algo, como la imagen que os ponía antes de Resident Evil, no sé si la tendréis en mente todavía, cuando ves algo que se escapa un poquito de lo que sería realista, quizás ahí te das cuenta, pero porque antes no teníamos la tecnología suficiente y un poco perdonábamos esos fallos, esos bloques de píxeles que nos encontrábamos, y ahora que tenemos la capacidad de hacerlo bien, se nota cuando no está bien hecho. Claro, sí. Bueno, otro día hablaremos, que lo has mencionado antes, de diseñar ropa para entornos con gravedad negativa o sin gravedad, etcétera, ¿verdad? Que parece una broma, pero aquello cambia bastante la cosa. Oye, Alberto, lo que pasa es que se ha metido Tamara y ha dicho una cosa que tiene que ver. No, que se ha metido más antes en la presentación, quiero decir. Y no van a ser todas las preguntas fáciles. Venga, dale. Pues vamos a seguir a la doctora Ochoa y vamos a hablar de sexo. Vale. Es decir, antes has hablado tú de cómo se esculpe el cuerpo de una mujer. Entonces, una de las críticas que se hace fuerte al mundo de los videojuegos es que se sexualiza mucho toda la identidad completa de la mujer en skins, en el propio desarrollo del personaje, etcétera. Entonces, en tu opinión, ¿eso está cambiando? ¿Crees que en el fondo al tío también se le sexualiza? ¿El tema del sexo crees que está empezando a ser un tema para considerar en los videojuegos o cómo lo ves? Bueno, yo creo que como todo, según va progresando en el tiempo, se va normalizando y ya la sexualización no es tan fuerte como se tenía antes. Y es algo que sí pasaba incluso en el cine. Tú te ves el cine o las series de los 90 y de principios de los 2000 y están hipersexualizadas. O sea, los vigilantes de la playa. Ahí, ¡pum! Sí. Están todos dentro del avatar de Lara Croft, de las chicas, y de cualquier marine de los chicos. Y con los videojuegos pasa un poco lo mismo. O sea, podemos ver cómo se ha rebajado el tono en el ejemplo que ponías de Lara Croft, que ya se ha convertido en una chica normal, por así decirlo, dentro de la normalidad. Ya no es esa mujer exuberante. Y, por ejemplo, yo qué sé, en juegos dentro de nuestro estilo que son así más narrativos, como puede ser los que hace Dontnod o Heavy Rain o cualquiera de estos, son avatares ya más reales, más físicos, más cercanos a las personas que somos ahora mismo y no a esclavos del momento en el que se vivía en aquella época. Porque aún así todavía pasa. O sea, tú te vas a ver ahora Too Fast, Too Furious y Vin Diesel es un titán. O sea, es que, claro, depende de la película que vayas a ver y del videojuego que vayas a realizar, yo puedo sobreentender que se hipersexualice tanto para un lado como para otro, porque puede ser interesante para el desarrollo del videojuego y para la concepción de la persona
para identificarte con ese personaje incluso un poco más. Si vas a jugar a un juego de terror, no te vas a poner a Vin Diesel de protagonista porque le vas a arrancar la cabeza a cualquiera. Buscarás un avatar que sea más parecido a ti. Pero, sin embargo, si vas a ser un marine luchando contra hordas espaciales, pues te interesa ser un tío cachas que veas que puedes llegar hasta la reina madre y cargártela, aunque mida 7 pisos. Entonces, bueno, se ha cambiado la percepción, no todo se hipersexualiza, pero sí que creo que en determinados momentos viene hasta bien para el contexto en el que se habla en ese momento del videojuego. Bueno, nos ha llevado Tamara eso de a plantear la sexualización en Pac-Man, que te confieso que luego tendremos que hablar de ese tema. Pero... Bueno, eso podría tratarse también de un skin, lo de Pac-Man. pues es que... ahí voy al skin. Porque, bueno, antes sí os quería comentar una cosa. Veréis, es que los dos estáis hablando una cosa de identificar. O sea, tú, Alberto, ya lo has dicho varias veces, identificarse con tal. Y, o sea, estamos todo el rato usando la palabra moda, pero en el fondo estamos hablando de identidad. No sé cuántos de los aquí presentes, pero bueno, yo tengo un chaval de 15 años. O sea, el proceso de identificación con los videojuegos es fortísimo. Y parte de eso está notándose mucho en la explosión de esos complementos, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, igual que te preguntaba antes, Alberto, para ti una skin, ¿qué diferencia? O sea, ¿cómo definirías una skin? Que muchas veces nos lo preguntan, de hecho estoy viendo aquí que nos lo preguntan en YouTube. Vale, normalmente como yo entiendo la skin es como un juego por servicio. Básicamente lo que viene siendo Fortnite, que te ofrece temporadas. Entonces te tienen que ir añadiendo contenido, incluso van firmando determinados acuerdos con DC, con Marvel, con la que sea, para añadir ese contenido dentro de su propio juego. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio los avatares, o sea, lo que sería un skin serían como cambios totales de look. Bueno, al principio eran más bien parciales en los que se añadían determinadas partes, luego terminaron convirtiéndose en totales, en el que tú modificabas la apariencia total de tu personaje, ya pasaba de ser una reina a convertirla en Frozen, si venía al caso. Tenías una diapositiva, me parece, ¿tú no? ¿No tenías una de...? No, de esto no. Y luego lo que sí que pasa es que se van convirtiendo en productos. O sea, directamente cogen y te dicen, vale, pues ahora hemos firmado con Marvel y esta temporada vamos a meter aquí a Lovenda, no sé quién, ya no sé cuántos. Entonces, para mí una skin es un accesorio simplemente visual y que además juega muy fuerte últimamente con la parte de separarte del resto, de la exclusividad, de conseguirlo para estar por encima de otros, por así decirlo. Incluso se van montando clanes dentro de los videojuegos en los que todos tienen que tener la misma apariencia, la misma skin, como mini tribus. Entonces, es que es muy mutable el tema de la skin. Varía mucho dependiendo del videojuego también y del target de edad en el que se muevan. Tribu que luego en general tiene estéticas similares o con elementos o componentes parecidos. O directamente iguales. Hay muchas veces que sí, se uniforman y van con la misma apariencia. Claro, el uniforme es inquietante el tema, pero eso sí es interesante, claro, porque además supongo que una de las grandes diferencias de ahora hace 20 años es el tema del jugar del juego online, ¿no? Yo recuerdo la frase mágica de un chaval de hace unos años regañándole a alguien no sé qué tal y contestándole al padre, déjame en paz que estoy socializando. Entonces, pero claro, estaba socializando jugando a este tema. Por eso la identidad me parece un tema fundamental. Tengo que preguntarte, porque nos queda muy poquito tiempo, Alberto, una pregunta que me apetece mucho, que es preguntarte que si tuvieras que elegir el vestuario de un videojuego, ¿con cuál te quedabas? Bueno, yo lo tengo claro. Yo soy un enamorado declarado de Arkane Studios, en especial de Dishonored, tanto del 1 como del 2. Y en el caso del 2, estuvo colaborando con ellos Maya Hansen, que es una diseñadora de ropa y tal. Y bueno, pues estuvo, creo que en los dos vestuarios principales de las chicas, como está muy centrado en el tema de los corsés y demás, trabajó con ellos y bueno, es
muy alucinante todo el trabajo que han hecho. Las distopías siempre dan mucho más juego que la realidad tal cual. Y ese es el videojuego que a mí me vuelve loco. Bueno, pues me vais a perdonar porque estamos ya, yo creo, no sé si Begoña, si estamos ya en tiempo, me parece, ¿no? Sí. Yo os propongo, si podéis quedaros luego, porque surgirá alguna pregunta en el resto de la sección 4, encantados. Vale. Y la verdad, bueno, un placer teneros aquí contando una visión que también queremos fomentar que se integre, porque además lo has contado muy bien, Tamara, que creemos que es una cosa que sí que está empezando a pasar más y nos parece un campo abierto a la creatividad. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Y nada, yo si os parece, enseguida vamos a dar paso a la sección 4. Vamos a conectar ahora con Nathalie Petschendorfer, que está online. Y no sé si... vale. Y enseguida Rafael, no sé dónde está Rafael. Bueno, sí, que me piden que despidamos un momento el bloque y cortamos y volvemos a empezar. Bueno, pues si os parece, cortamos la mesa aquí. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Y nada, ahora yo creo que si salís por aquí. Fenomenal. Luego seguimos hablando. Muy bien. Gracias. Gracias.